Un hombre se encontraba sentado en una habitación oscura, el sonido del tic-tac de un reloj resonando en el silencio. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y el aire era denso y frío. Cada segundo que pasaba parecía amplificarse en su mente, llenándolo de una creciente inquietud. De repente, un sonido más fuerte interrumpió el monótono tic-tac. El hombre se dio cuenta de que el agua estaba comenzando a filtrarse por debajo de la puerta. Su corazón se aceleró al notar cómo el líquido comenzaba a acumularse en el suelo, cubriendo rápidamente sus pies. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritó, levantándose de un salto con desesperación. Su voz resonó en las paredes, pero no hubo respuesta. Miró alrededor buscando una forma de escapar, pero la habitación estaba cerrada y sin ventanas. La sensación de pánico comenzó a apoderarse de él. El agua seguía subiendo y el hombre sintió cómo la desesperación lo invadía. Cada vez más alto, el líquido alcanzaba sus tobillos y él comenzó a tambalear, intentando mantenerse en pie. «¡Alguien, por favor, déjenme salir!», suplicó golpeando la puerta con fuerza, pero el eco de su voz se perdió en el silencio y la presión del agua comenzó a asfixiarlo. Mientras luchaba por mantener la calma, las imágenes de la isla, de la niebla y del carrusel comenzaron a invadir su mente, y su corazón se hundió al pensar en lo que podría sucederle. El agua continuó subiendo, alcanzando sus rodillas. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la puerta, empujando con todas sus fuerzas, esperando que alguien al otro lado lo oyera. Pero el silencio era ensordecedor, y el reloj seguía marcando el tiempo con su incesante tic-tac. «¡Ayuda!», gritó una vez más, su voz desgarrándose. «No quiero morir aquí». El agua finalmente alcanzó su cintura y el hombre sintió cómo la desesperación lo envolvía. Con lágrimas en los ojos miró a su alrededor, buscando cualquier indicio de que alguien vendría a rescatarlo. Pero la habitación seguía siendo un lugar oscuro y cerrado, y el sonido del reloj se mezclaba con el ruido del agua. Con cada segundo que pasaba, la realidad de su situación se hacía más clara. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que el agua lo arrastrara por completo. Entonces, en un momento de claridad, decidió que no podía rendirse. Con un rugido de angustia, comenzó a golpear la puerta nuevamente, su corazón latiendo con fuerza mientras gritaba: «Por favor, alguien, ayúdame». Pero en la oscuridad, el tic-tac del reloj continuaba y el agua seguía subiendo, arrastrándolo hacia la inevitable profundidad. En los pasillos del Hospital Psiquiátrico Central Horizon, el ambiente era tenso. Los ecos de los gritos del hombre pidiendo ayuda resonaban en las paredes, pero los enfermeros y los médicos continuaron su camino, prestando poca atención a su sufrimiento. La rutina del hospital había absorbido su humanidad y las súplicas se convirtieron en solo un murmullo en el fondo de sus pensamientos. Una mujer con una máscara de animal hecha de papel pasó rápidamente junto a ellos, su figura oscura deslizándose por el pasillo con una agilidad inquietante. Su mirada estaba fija en algo más allá de los demás, como si estuviera persiguiendo una sombra que solo ella podía ver. Un hombre que caminaba por el pasillo la observó con curiosidad. Su expresión se tornó de desconcierto cuando notó que varias figuras pertenecientes a diferentes clanes aparecían en la esquina del corredor. Parecían estar persiguiendo a alguien, pero la niebla que emergía de las paredes dificultaba ver con claridad. La mujer enmascarada continuó su camino, ignorando los murmullos y el caos que la rodeaban. El hombre decidió seguirla, intrigado por su comportamiento. Caminó tras ella, notando que las figuras de los clanes se desvanecían rápidamente, como si estuvieran siendo tragadas por la niebla misma. «¿A dónde van?», preguntó. Pero la mujer no respondió. Su atención estaba centrada en la dirección que seguían las sombras. A medida que se acercaban a la salida del pasillo, el hombre sintió una extraña vibración en el aire y un escalofrío recorrió su espalda. Las risas distantes y los ecos de la música del carrusel comenzaron a sonar nuevamente, como un recuerdo doloroso que no podía borrar. «¡Espera!», gritó, pero la mujer ya había desaparecido de su vista y él se encontró solo en el pasillo, rodeado por la niebla que parecía cerrar el espacio a su alrededor. Mirando hacia adelante, el hombre vio cómo las luces del hospital parpadeaban y las sombras de los clanes continuaban moviéndose en la oscuridad, persiguiendo a una figura que se desvanecía ante sus ojos. La sensación de peligro se intensificó en su pecho y sin pensarlo decidió seguirlos. Mientras se adentraba más en la niebla, el sonido de los gritos del hombre atrapado en la habitación se desvaneció, reemplazado por la música lejana del carrusel.
La combinación de sonidos lo llenó de una inquietud creciente. ¿Qué está ocurriendo aquí?, se preguntó en voz baja, sintiendo que algo oscuro y antiguo estaba despertando en el hospital. La niebla lo envolvía y el aire se volvió más pesado a cada paso que daba. Finalmente alcanzó una esquina del pasillo, donde la luz parpadeante apenas iluminaba el espacio. Allí, la figura que estaba siendo perseguida se detuvo por un instante. Girando lentamente hacia él, el hombre pudo ver que llevaba una máscara de ciervo y sus ojos reflejaban el mismo miedo y confusión que él sentía. «¡No te acerques!», gritó la figura, su voz temblorosa. «¡Ellos vienen!». El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Detrás de él, la niebla comenzó a agolparse y el eco de pasos resonó en el silencio. Sin más tiempo que perder, se lanzó hacia adelante, decidido a escapar de lo que se avecinaba. Pero la sombra de la figura de ciervo se desvanecía rápidamente, llevándose consigo la última oportunidad de entender qué estaba sucediendo en aquel lugar. La música del carrusel sonaba más fuerte, resonando en su mente mientras la oscuridad lo envolvía. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se apoderó de él, y en medio del caos el hombre se dio cuenta de que la lucha por su vida apenas comenzaba. Las noticias nacionales comenzaron a circular, informando sobre la misteriosa desaparición de personas que habían aparecido en diferentes ciudades, desorientadas y confundidas. Aquellos que lograron hablar contaron historias extrañas sobre una isla cubierta por una densa niebla, un lugar donde el tiempo parecía no tener sentido. Las imágenes de estas víctimas, con diversas máscaras y marcas en sus cuerpos, inundaron las pantallas de televisión, dejando a la audiencia atónita. Los relatos de aquellos que habían estado en el Hospital Psiquiátrico Central Horizon se volvieron cada vez más inquietantes. Los médicos y enfermeros que atendían a los pacientes estaban desconcertados por el hecho de que, a pesar de los años transcurridos desde su desaparición, muchos de ellos parecían no haber envejecido en absoluto. Las familias de las personas desaparecidas comenzaron a preguntar insistentemente dónde estaban sus seres queridos, pero los recuperados se mostraban evasivos, incapaces de recordar o simplemente sin voluntad de responder. «No entiendo cómo es posible», dijo una madre con lágrimas en los ojos mientras miraba a su hijo en la cama del hospital. «Él se fue hace años, pero sigue siendo el mismo». Los médicos intentaron ofrecer explicaciones, pero ninguna parecía suficiente. Los informes de pacientes que hablaban en susurros de un carrusel girando en la oscuridad, de sombras que observaban desde la niebla, solo aumentaban la angustia entre las familias. Cada vez que un nuevo paciente era admitido, los rumores se intensificaban y la preocupación se transformaba en miedo. Mientras tanto, dentro del hospital, la atmósfera se tornaba más inquietante. Algunos pacientes comenzaron a mostrar comportamientos extraños, hablando de figuras que los seguían, de noches interminables en la isla y de la música que nunca cesaba. Sus relatos, aunque confusos, parecían conectarse de alguna manera, uniendo las experiencias de aquellos que habían salido del mismo lugar. Una joven que había sido admitida recientemente, con una máscara de zorro a su lado, comenzó a dibujar obsesivamente escenas de la isla en las paredes de su habitación acolchada. Sus dibujos, llenos de figuras sombrías y el carrusel girando, resonaban con las pesadillas que otros pacientes compartían en sus momentos de lucidez. «No puedo dejar que me atrapen de nuevo», susurraba mientras su lápiz corría frenéticamente sobre la superficie. «Ellos vendrán, siempre vienen». Los familiares, al ver estos comportamientos, se sentían aún más desesperados. Los médicos no podían ofrecer respuestas y las promesas de recuperar a sus seres queridos se veían cada vez más lejanas. La comunidad comenzó a hablar de la isla como una leyenda aterradora, un lugar al que nadie debía acercarse. Con el paso del tiempo, las desapariciones se convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones y en los noticieros. Las historias de la isla, de las máscaras y del carrusel se entrelazaron con la vida cotidiana, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva. Pero para aquellos que estaban atrapados en el Hospital Psiquiátrico Central Horizon, la lucha por recordar y entender lo que había sucedido en la isla continuaba. Y mientras el eco de la música del carrusel resonaba en sus mentes, sabían que el pasado nunca los dejaría ir completamente. Algunas personas que regresaron a sus hogares comenzaron a comportarse de manera extraña, como si algo en su interior hubiera cambiado.
En ocasiones se movían con una agilidad inquietante, imitando los comportamientos de animales. A veces sus miradas se volvían salvajes, como si la civilización hubiera dejado de tener sentido para ellos. Los familiares observaban preocupados, preguntándose qué había sucedido realmente en la isla y qué efectos había tenido en sus seres queridos. Los cambios no pasaron desapercibidos. Los vecinos se asomaban a las ventanas, murmurando con inquietud sobre los nuevos comportamientos de aquellos que habían estado en el Hospital Psiquiátrico Central Horizon. Algunos comenzaron a sentir que los observaban desde la oscuridad, un escalofrío recorriendo sus espinas cuando una mirada intensa se posaba sobre ellos desde el interior de una casa cercana. Sin embargo, al asomarse, no encontraban a nadie. ¿Qué les ha pasado?, preguntó una madre viendo a su hijo correr por el jardín, sus movimientos abruptos y salvajes. «Vuelve aquí». El joven se detuvo brevemente, mirándola con ojos que parecían buscar algo más allá de su madre. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia los arbustos, como si estuviera persiguiendo algo invisible. La mujer sintió el pánico subirle por la garganta y corrió tras él, temerosa de lo que pudiera suceder. Al mismo tiempo, otras familias comenzaron a preocuparse por sus seres queridos. Algunos decidieron llamar al Hospital Central Horizon, rogando por ayuda para aquellos que habían regresado. «Por favor, mi hija no es la misma», gritó una mujer al teléfono, su voz temblando. «Está actuando como un animal y no sé qué hacer». Los operadores del hospital intentaron calmarla, pero sus palabras no parecían ser suficientes. La preocupación crecía en la comunidad y los rumores sobre la isla y sus efectos se esparcieron como un incendio. En cada esquina, la paranoia se apoderaba de las mentes de aquellos que habían experimentado la niebla. Al caer la noche, las ventanas se cerraban apresuradamente y las luces se apagaban con un clic sonoro, como si la oscuridad misma pudiera ser contagiosa. Algunos vecinos se reunían en grupos compartiendo historias de miradas inquietantes que parecían acechar desde las sombras. «No puedo mirar por la ventana», susurró una mujer temblando. «Siento que alguien me observa». Sus palabras resonaron en los demás y la sensación de ser vigilados se convirtió en un tema común. Cada ruido, cada sombra en la esquina de una habitación se convertía en una fuente de ansiedad. Las noches se hacían más largas y pesadas, y el eco de la música del carrusel, aunque distante, parecía estar siempre presente en sus mentes. Uno de los hombres que había regresado del hospital comenzó a pasear por su vecindario, moviéndose con una inquietante gracia. Sus ojos brillaban con un destello extraño, y aquellos que lo veían no podían evitar sentirse incómodos. Se decía que a veces se detenía frente a las casas, mirando a través de las ventanas con una intensidad que incomodaba a los que estaban adentro. Con el tiempo, la comunidad se dividió. Algunos creían que aquellos que habían regresado debían ser ayudados, mientras que otros sentían que era mejor mantener la distancia. Las historias sobre la isla y su influencia continuaron creciendo, y el miedo se arraigó en el corazón de todos. Mientras tanto, en el Hospital Central Horizon, los médicos y enfermeros continuaban lidiando con las consecuencias de la noche en que la isla se había abierto. Pero fuera del hospital, el verdadero horror apenas comenzaba a manifestarse en la vida cotidiana de aquellos que habían logrado escapar. La isla, aunque distante, seguía presente, acechando desde las sombras. Noticias de último momento. Soy Tomás Herrera, reportero de la cadena nacional, y les traigo un informe de última hora que está causando conmoción en varias ciudades. En las últimas horas, hemos recibido múltiples reportes de personas que están apareciendo en lugares donde fueron vistas por última vez hace años, cuando se llevaron a cabo intensas búsquedas tras su misteriosa desaparición. Los carteles de «Se busca», que se habían convertido en un triste recordatorio en muchas comunidades, ahora están volviendo a cobrar vida. Algunos de estos individuos, que una vez fueron parte integral de sus familias, están regresando, pero no como los que se fueron. Muchos exhiben comportamientos extraños y, en algunos casos, violentos. Hemos recibido informes de ataques a transeúntes en las calles.
Los testigos describen escenas de caos, donde estas personas, algunas de las cuales llevan máscaras de animales, parecen actuar de manera errática, como si estuvieran en un estado de frenesí. La policía está trabajando arduamente para contener la situación, pero la creciente alarma entre la población es innegable. Las autoridades han instado a la comunidad a mantener la calma y no acercarse a estas personas, quienes pueden estar en un estado mental alterado y potencialmente peligroso. En este momento se están realizando investigaciones para entender qué ha sucedido con ellos y por qué han regresado de esta manera tan inquietante. La pregunta que todos se hacen y que aún no tiene respuesta es: ¿qué ha sucedido en la isla? Las historias sobre una isla cubierta por niebla han comenzado a resurgir entre aquellos que han logrado escapar, pero los detalles son vagos y confusos. Nos encontramos en un momento crítico. Las imágenes de los carteles de Se Busca se repiten en todas las pantallas y la comunidad está en alerta máxima. La situación está evolucionando rápidamente y les mantendremos informados a medida que surjan más detalles. Por favor, manténganse a salvo y estén atentos a las actualizaciones. Esto ha sido Tomás Herrera, desde el Centro de la Noticia. Regresamos al estudio. Noticias de último momento. Soy Tomás Herrera, reportero en vivo desde la ciudad de San Lucio, donde la situación se ha vuelto aún más extraña y alarmante. En este momento me encuentro en una de las calles principales, donde un hombre misterioso ha aparecido levitando a unos centímetros del suelo. Su figura es inquietante, viste un traje oscuro y un sombrero que oculta parte de su rostro, pero lo que más llama la atención son sus ojos, que brillan intensamente en un rojo penetrante. Las autoridades están al tanto de la situación, pero la escena se ha vuelto caótica. La gente se agolpa en las aceras, observando con miedo y asombro, mientras los vehículos comienzan a moverse de manera errática. De repente, el ser levitante suelta una onda expansiva que barre a su paso, lanzando coches y escombros por los aires como si fueran juguetes. El impacto es tan fuerte que varios automóviles vuelcan, y los gritos de pánico se mezclan con el ruido del metal retorciéndose. La niebla comienza a formarse rápidamente alrededor de él, envolviendo la calle y dificultando aún más la visibilidad. Los transeúntes retroceden, algunos tropezando mientras intentan escapar de la creciente oscuridad que parece provenir de la figura en el aire. Esta niebla no solo cubre la calle, sino que parece tener vida propia, arrastrándose y susurrando mientras se expande. «Retírense, todos atrás», grita un oficial de policía tratando de controlar a la multitud, pero su voz se pierde en el caos. Los ojos del hombre misterioso parecen brillar con un hambre insaciable, y mientras observa a su alrededor, parece disfrutar del miedo que ha sembrado en la gente. La atmósfera se torna opresiva, el aire pesado y lleno de una tensión palpable. Los primeros informes de las autoridades indican que han recibido múltiples llamadas sobre la aparición de este individuo en otras localidades, pero lo que está sucediendo aquí en San Lucio es algo completamente diferente. La combinación de la niebla y la energía que emana de él es desconcertante, y no parece haber forma de detenerlo. Mientras intento mantener la calma y seguir informando, siento que algo oscuro se cierne sobre esta ciudad. La niebla avanza y el pánico se apodera de todos. Las imágenes de los carteles de Se Busca y los relatos de aquellos que regresaron de la isla empiezan a cobrar sentido en mi mente. Este no es un simple fenómeno. Grito para que me escuchen, pero la voz se ahoga en el clamor. Estamos ante algo mucho más grande. Las luces de emergencia parpadean a lo lejos y la ciudad se encuentra al borde del caos. La pregunta persiste. ¿Qué está sucediendo realmente aquí? No tengo respuestas, solo la certeza de que esta historia está lejos de terminar. Regresamos al estudio con más información en cuanto la tengamos. Manténganse a salvo, San Lucio. Esto ha sido Tomás Herrera, reportando en vivo desde el corazón de la tormenta. Noticias de último momento. Soy Clara Mendoza, reportera en vivo desde la ciudad de Valparaíso, donde la situación ha tomado un giro alarmante. En este momento, varios meteoritos están cayendo del cielo, impactando en diferentes puntos de la ciudad y generando una densa niebla que cubre todo a su paso. La atmósfera es caótica y la población está en estado de pánico. Desde la mañana, hemos visto cómo fragmentos de estos meteoritos han causado estragos en diversas áreas.
Las explosiones retumban y se sienten como temblores, y el aire se ha vuelto pesado y cargado de incertidumbre. La niebla que se forma a partir de estos impactos es espesa, dificultando la visibilidad y creando un ambiente opresivo. Lo más inquietante de todo es que, en medio de esta confusión, varios jóvenes han sido avistados deambulando por las calles con máscaras de animales. Su apariencia es desconcertante. Algunos llevan máscaras de ciervo, otros de lobo y zorro, y todos parecen moverse con una agilidad extraña, casi como si estuvieran en un trance. Estamos recibiendo informes de que estos jóvenes están apareciendo en diferentes áreas de la ciudad, dijo un oficial de policía que se encontraba en la escena. Nadie sabe de dónde vienen ni qué están haciendo. Mientras hablo, puedo ver a un grupo de ellos avanzar por una calle llena de escombros. Sus movimientos son silenciosos y sus miradas parecen fijas en algo que solo ellos pueden ver. La niebla se arremolina a su alrededor y la tensión en el aire es palpable. La gente observa desde las ventanas, algunos con miedo, otros con curiosidad. ¿Qué está ocurriendo aquí?, me pregunto en voz baja mientras miro a mi alrededor. ¿Por qué estos jóvenes llevan máscaras? Un meteorito cae cerca, iluminando el cielo y provocando que la multitud grite y se disipe en direcciones opuestas. La escena es caótica y confusa, y en medio del tumulto, la figura de un joven con una máscara de ciervo se destaca. Se detiene mirando hacia el suelo y parece murmurar algo, como si estuviera comunicándose con la niebla misma. El sonido de sirenas llena el aire, mientras las autoridades intentan controlar la situación. La niebla se espesa aún más y la visibilidad se reduce drásticamente. A lo lejos puedo ver cómo un grupo de jóvenes con máscaras se reúne, formando un círculo en medio de la calle, como si estuvieran llevando a cabo algún tipo de ritual. Esto es alarmante, digo girando hacia la cámara. Las autoridades instan a la población a permanecer en sus hogares y evitar el área. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué significa todo esto? El cielo se oscurece mientras más meteoritos continúan cayendo y la niebla parece cobrar vida, envolviendo todo a su paso. La sensación de que algo más grande se está gestando se hace evidente. Regresaremos con más información una vez que sepamos más sobre la situación. Concluyo, sintiendo la presión de lo desconocido. Esto ha sido Clara Mendoza, reportando en vivo desde Valparaíso. Manténganse a salvo. Noticias de último momento. Soy Carla Ruiz, reportera en vivo desde el centro de la ciudad, donde la situación ha alcanzado niveles de caos inimaginables. En este momento, hombres vestidos con trajes oscuros y sombreros están causando estragos en las calles. Sus ojos brillan con un intenso color rojo y cada paso que dan deja a su paso un rastro de destrucción. Las ventanas de los edificios estallan a medida que avanzan y el sonido de cristales rompiéndose resuena por todas partes. Las personas huyen despavoridas, buscando refugio mientras estos hombres continúan su marcha implacable. La niebla se arremolina detrás de ellos, como si estuviera respondiendo a su presencia, envolviendo todo en una oscuridad creciente. Las autoridades han llegado al lugar, pero sus esfuerzos por detener a estos hombres han sido en vano. He visto a varios policías disparar, pero las balas parecen desvanecerse en el aire antes de alcanzar a sus objetivos. Los hombres no muestran signos de inmutarse, siguen avanzando como sombras y el terror que provocan es palpable. ¿Qué está sucediendo aquí?, pregunto, mirando a la cámara con preocupación. Estos hombres parecen invulnerables a cualquier ataque. La multitud se agolpa en las calles y las sirenas de los vehículos de emergencia llenan el aire, pero el caos solo se intensifica. Algunos testigos informan que han visto a estos hombres en otras áreas de la ciudad, causando estragos y dejando un rastro de destrucción a su paso. Un grupo de personas se encuentra acurrucado en una esquina, observando con miedo cómo los hombres se acercan. La niebla detrás de ellos se espesa y un escalofrío recorre la espalda de quienes están cerca. ¡Cuidado!, grita alguien, y la multitud se dispersa en un instante, intentando escapar de la inminente amenaza. Mientras tanto, los hombres de traje no se detienen. Uno de ellos levanta la mano y de repente una onda expansiva se despliega, arrastrando a varios autos y lanzándolos a varios metros de distancia. La escena se convierte en un espectáculo de destrucción y los gritos de pánico llenan el aire. Esto es aterrador.
Digo, sintiendo cómo la tensión se acumula en mi pecho. Las autoridades no pueden controlar la situación. La niebla se está acercando y parece que estos hombres están aquí para causar más caos. Mientras miro a mi alrededor, la realidad de la situación se asienta en mi mente. La ciudad, que alguna vez fue un lugar de vida y actividad, se ha convertido en un campo de batalla. La presencia de estos hombres, con sus ojos rojos y su aura oscura, parece indicar que algo más grande está en marcha. Regresaremos con actualizaciones a medida que la situación se desarrolle. Concluyo sintiendo la presión de lo desconocido. Esto ha sido Carla Ruiz, reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Manténganse a salvo. Noticias de último momento. Soy Ricardo Salas, reportero en vivo desde el barrio de La Esperanza, donde la situación se torna más extraña y peligrosa con cada minuto que pasa. Mientras cubría los eventos de la ciudad, he sido testigo de algo inquietante. Un grupo de jóvenes con máscaras de animales se ha reunido en una esquina de la calle, observando el caos a su alrededor con una calma perturbadora. Al acercarme para entrevistarlos, de repente se lanzaron hacia mí. Sin previo aviso me robaron la cámara y el micrófono, despojándome de mis herramientas de trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Para todas aquellas personas que están en sus casas, gritó uno de ellos, su voz resonando con intensidad. La multitud a su alrededor se detuvo y se volvió a mirar. Prepárense para lo que viene. El aire se cortó y la tensión se hizo evidente. La mirada en sus ojos era feroz y la atmósfera se volvió eléctrica mientras sus palabras resonaban en el silencio de la calle. No hay tiempo para dudar, continuó otro joven, su voz firme y decidida. La isla no nos ha olvidado. Lo que enfrentamos es solo el comienzo. Mientras hablaban, la niebla que se arremolinaba a su alrededor parecía cobrar vida, envolviendo el lugar y aumentando la sensación de inminente peligro. La gente en las calles comenzó a murmurar y el pánico se apoderó de algunos que estaban más cerca. Intenté recuperar mis pertenencias, pero la multitud de jóvenes se hizo más densa, formando un círculo alrededor de mí. Sus miradas eran fijas, como si estuvieran esperando algo, y la determinación en sus rostros era inconfundible. «Escuchen, es hora de que todos se preparen», gritó el primero, levantando mi micrófono como si fuera un estandarte. La niebla se acerca y aquellos que no están listos pagarán el precio. La advertencia resonó en el aire y el eco de sus palabras pareció viajar por toda la zona. La niebla se espesó aún más y por un momento el mundo a mi alrededor se sintió irreal. El grupo de jóvenes con máscaras de animales se movía como si estuvieran conectados por un propósito común y sus miradas desafiantes me hicieron sentir completamente impotente. Mientras la tensión aumentaba, un joven se giró hacia mí, su mirada penetrante. «Diles que se preparen. Diles que la isla está volviendo», susurró, y en ese momento el aire se volvió más frío, como si la propia atmósfera estuviera respondiendo a su declaración. Sin poder hacer nada más, observé cómo el grupo se dispersaba rápidamente, desapareciendo en la niebla que los había engullido. Aquel encuentro me dejó con una sensación de inquietud, y mientras el sonido de sus advertencias resonaba en mi mente, supe que algo oscuro estaba acechando en el horizonte. «Esto no ha terminado», dije para mí mismo intentando reponérmelo ante la situación. Volveré con más información. Noticias de último momento. Soy Javier López, reportero en vivo desde un barrio de Valparaíso que ha caído en un caos inexplicable. Me encuentro escondido detrás de un vehículo volcado, observando la escena que se desarrolla frente a mí. La niebla se ha espesado y el ambiente está cargado de una tensión palpable. A lo lejos se pueden escuchar gritos y el sonido de cristales rompiéndose, pero lo que más me inquieta es lo que veo a mi alrededor. En el centro de esta confusión hay una niña de apenas 6 años. Su figura brilla con un resplandor azul que ilumina la niebla a su alrededor. La cámara se centra en ella, capturando la inocencia en su rostro, pero también la inquietante presencia que la rodea. Delante de la niña, un hombre alto, vestido con un elegante traje negro y un sombrero que oculta parte de su rostro, la observa. Sus ojos rojos brillan con intensidad y el aire parece electrificarse a su alrededor. ¿Qué está sucediendo?, murmuro para mí mismo, sintiendo que el corazón me late con fuerza. La niña parece ajena al caos a su alrededor.
Su expresión es serena, como si estuviera en un lugar completamente diferente. El hombre de traje se agacha lentamente, inclinando la cabeza para mirarla de cerca, y en ese momento el resplandor azul de la niña se intensifica. ¿Quién eres?, pregunta el hombre. Su voz suave pero cargada de una extraña autoridad. La niña sonríe y aunque no puedo escuchar sus palabras, parece que está respondiendo con confianza. Sin embargo, el ambiente a su alrededor se vuelve cada vez más tenso. La niebla se arremolina y puedo sentir que algo oscuro se aproxima. Decido que debo seguir informando, aunque mi corazón se acelera. La cámara enfoca la interacción entre ellos, esperando captar cualquier indicio de lo que está sucediendo. Estamos viviendo momentos críticos en Valparaíso. Comienzo a narrar, mi voz un susurro mientras intento mantener la calma. Una niña con un resplandor azul está en el centro de la niebla y un hombre de traje la observa. Sus ojos brillan en rojo y la atmósfera es inquietante. De repente, el hombre levanta la mano y un destello de energía parece emanar de él. La intensidad de la luz azul de la niña se vuelve casi deslumbrante, iluminando la niebla con un brillo sobrenatural. Los rostros de las personas que se encuentran en las cercanías se llenan de asombro y temor. ¿Qué está ocurriendo aquí?, me pregunto, sintiendo que la situación se intensifica. La niña, aún sonriendo, extiende su mano hacia el hombre. En ese momento, la niebla parece cobrar vida, envolviendo todo a su alrededor. Las sombras se alargan y el ambiente se torna más oscuro, como si la propia isla estuviera respondiendo a la presencia de estos dos seres. Entonces, el hombre de traje se endereza y con una voz profunda dice: «Es hora de que todos comprendan». Justo cuando sus palabras se desvanecen, la niebla se arremolina alrededor de ellos y en un abrir y cerrar de ojos, ambos desaparecen, dejando solo el resplandor azul en el aire. La cámara se queda fija en el lugar donde estaban y el silencio que sigue es abrumador. Siento que el pánico comienza a apoderarse de mí. Este es un momento crucial y aunque intento mantener la compostura, no puedo evitar que mi voz tiemble. Lo que acaba de suceder es inexplicable, digo intentando procesar lo que he visto. La niña y el hombre han desaparecido en medio de la niebla. No sabemos a dónde han ido ni qué significa esto para la ciudad. Las luces parpadean alrededor y el sonido del caos se hace más fuerte. La niebla sigue engullendo todo a su paso y la incertidumbre se cierne sobre Valparaíso mientras el misterio se profundiza. La isla, de alguna manera, sigue presente y el futuro de la ciudad parece estar en juego.